Vemos entonces las profundidades de Satanás. No piensen ustedes que entonces, al haber nacido de lo alto y cumplir con todo lo que te dice tu congregación, significa que ya eres libre totalmente. Ya empezaste un camino espiritual, y el más grande de todos, que es nacer de lo alto, porque eres sellado con el Espíritu Santo. Pero hay una grave advertencia de Dios sobre: salid de ella, pueblo mío, y no se hagan partícipes de sus pecados. Cuando tú estás en una religión institucionalizada y piensas sinceramente que estás cumpliendo con todo lo que te dan, pero no has alcanzado a entender por la iluminación del Espíritu Santo que el lugar en el que estás no solamente te hable de Dios y te llene de actividades, sean congresos, sean actividades devocionales, sean lecturas bíblicas durante un año para que conozcas toda la Biblia. No pienses que por eso estás teniendo vida abundante. No es así. ¿Por qué razón, hermanos que verdaderamente nacieron de lo alto, hasta dones del Espíritu Santo recibieron, y ustedes conocen a algunos de los que aquí han estado, se han ido? A pesar de tener dones del Espíritu Santo, a pesar de haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Y fíjense, nos dice la Escritura: velad, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Firmes en la fe. Pero cuando el lugar al que tú estás asistiendo y en el que estás confiando, que estás siendo discipulado, enseñado, tiene compromisos que no son estrictamente la doctrina revelada por Dios en la Biblia, sino que está alineado a criterios de control, o con el mundo, o con el poder, o con el alma, estás dentro del misterio de Babilonia. Lo que quiero decir es esto, hermanos: todos los cristianos dan por sentado que no hay mayor problema en pertenecer a tal o cual congregación. Es decir, piensan, si es una alianza de iglesias pentecostales, qué bueno, pues todos son cristianos. Si es una conferencia episcopal, todos son cristianos. Si es una alianza de bautista, todos son cristianos. Si es una iglesia neopentecostal, todos son cristianos. No, hermanos. El grande error de los cristianos es pensar que por el hecho de no ser católicos y ya no ser idólatras, se escaparon ya de la iglesia apóstata, a la que se le llama madre de rameras, pero no es la madre de rameras, como se los he dicho, es la primogénita, la primera, pero tiene hijas. Y esas hijas, que son las iglesias protestantes históricas y sus derivaciones, se llevaron lo bueno de la Reforma Protestante. Y lo vuelvo a repetir porque es importante que ustedes lo entiendan: solo fe,
solo escritura, solo gracia, el sacerdocio universal de los creyentes. Y los cristianos que están así en estas iglesias no católicas creen que todas esas son cristianas y tú puedes asistir tranquilamente a cualquier congregación. No. Porque la diferencia no solo doctrinal, ya les he dicho, es estructural. Se llevaron toda la forma de gobierno de la Iglesia Católica a las iglesias cristianas. Cuando están operando, hermanos, entonces el problema es muy grave. Porque Dios sigue actuando en esas iglesias. Yo le decía a uno de ustedes hace tiempo, a mí me impresiona ver cómo es posible que una iglesia que se maneja como una empresa, no como, ni siquiera como una iglesia o como una institución religiosa, como una empresa, Dios se mueve. Dios se mueve y derramadones del Espíritu Santo y las personas nacen de lo alto y hay hasta milagros. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que Dios haga esto en una iglesia donde ni siquiera los fieles conocen a su pastor? Para que lleguen a tener un encuentro y una plática o un consejo con su pastor, pueden pasar años, 20 años incluso, o jamás llegar. Porque están organizadas de tal manera que son jerárquicas e institucionales. Y el gran entendimiento, y gracias a Dios por ello, es que al comprender que se llevaron no solo lo bueno que trajo la Reforma Protestante, pero también lo malo que traían de la Iglesia Católica, esas iglesias que funcionan como instituciones religiosas o como empresas o como ambas cosas, e incluso llegan a decir que la iglesia es una teodemocracia, y así le llaman. Las iglesias neopentecostales, por ejemplo, así dicen, somos una teodemocracia. Están afirmando claramente que no son un cuerpo orgánico, son un cuerpo jerárquico, institucional, piramidal. Y tú no te puedes mover de ahí. Ese es el misterio de Babilonia. Esas son las hijas de la gran ramera. Y de ellas es de donde Dios dice, salid de ella, pueblo mío, y no sean partícipes de sus pecados, para que no reciban parte de sus plagas. Ahora, vamos a verlo bíblicamente. Vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 22. Van a ver qué interesante es esto. Esta es una parábola de la que habló el Señor Jesús. Verso 32, perdón. Desde el 31 vamos. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen los nidos en sus ramas. Está ahí. Cuando yo tuve por muchos años en la mente, ¿por qué el Señor, al hacer referencia, porque refirió varias parábolas en la que nos explicaba a qué es semejante el reino de los cielos, y es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo, otra parábola del grano de mostaza, y luego otra parábola hablando del reino de los cielos, dice es semejante a la levadura que tomó una mujer, y luego dice otra parábola, es semejante al que encuentra un tesoro escondido, ¿verdad? Y él apuntaba a lo que es el reino de los cielos. Pero en el caso específico de esta palabra del grano de mostaza, a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué después de explicar a qué es semejante dice, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas? ¿Qué significan las aves del cielo? Y que estas aves hacen nidos en sus ramas.
Al hacer sus nidos tienen sus polluelos, sus hijos. Las aves tienen descendencia de su misma naturaleza, de su mismo género. ¿Qué representan las aves? Porque el reino de los cielos es el grano de mostaza que se hace árbol. Nada tienen que ver las aves con el árbol. En el sentido de naturaleza. Es otra naturaleza. Y así, yo siempre me pregunté, bueno, entonces, ¿esto a qué es? ¿Qué es? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Qué son las aves entonces? Bueno, vayan a Apocalipsis 18 para ir entendiendo esto. Al verso número 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hasta ahí. Ahora, ustedes vayan pensando. Por eso reflexionamos antes de 3 veces ya en 3 prédicas. Babilonia la Grande es el misterio de esa mujer, ¿verdad? La gran prostituta. ¿Por qué es prostituta? Porque pervirtió la palabra de Dios. Pervirtió lo que significa el reino de los cielos. Y de ella nacieron muchas otras. ¿Sí? Bueno, en esta Babilonia, ¿cuál es su característica? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Se ha hecho, tiene 3 características. 1, habitación de demonios. 2, y guarida de todo espíritu inmundo. Espíritu inmundo y demonios son lo mismo. Pero vuelvo a reiterar por 3ª vez. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y dice que todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y si son todas las naciones, son todos los reyes. Recuerden que es un misterio religioso y político. Iglesia y Estado han estado siempre juntos. Y dice que todas las naciones. Dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ya no voy a entrar al misterio de Babilonia porque yo ya pregunté ahorita y todos ya lo entienden, ¿verdad? Bueno, la característica de este misterio religioso y político es que la religión institucionalizada es habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que no es cualquier cosa estar en una denominación que se dice cristiana, porque tal si es parte de esta gran ramera, en esa iglesia, ¿qué habitan? Demonios. ¿Qué se refugian? Espíritus inmundos. ¿Qué se alberga? Toda ave inmunda y aborrecible. Así que ven que no es cualquier cosa estar en una congregación. Y sin embargo Dios tiene hijos en esas congregaciones. Y les dice, salgan de ella, pueblo mío. Salgan de ella. No es cualquier cosa pensar a qué congregaciones vas. Fíjense, hace muchos años yo escuché una prédica de una cristiana y yo me ofendí. Ya era yo cristiano, pero en cierta manera yo pensé, esta persona es fanática, extremista. Porque ella dijo, predicando en una iglesia cristiana, dice, y entonces estos hermanos se fueron e iban a consagrar a sus hijos a Satanás. ¿Cómo lo iban a consagrar a Satanás? Llevándolo al bautismo a la iglesia católica. Y yo dije, qué bárbaro, qué extremista es. Porque las personas están consagrando a su hijo a Jesucristo, aunque equivocadamente. Pero ¿cómo a Satanás? Pero yo no tenía la iluminación que ahorita tengo.
y me doy cuenta de que lo que decía la predicadora es verdad. Es completamente verdad. Cuando se les dice a los cristianos o que se sienten cristianos católicos que el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es hacerlo hijo de Dios, y en cuanto lo bautices mejor para que así no se lo chupe la bruja, ¿es la verdad? Dicen, es que han pasado cosas feas en la casa. ¿Ya está bautizado tu niño? No, tienes que bautizarlo. Pero ese es el misterio de Babilonia operando en el alma de las personas. Y cuando un niño es bautizado, le estás impidiendo la posibilidad de verdaderamente conocer a Jesús y ser salvo. Porque al aceptar y tomar por hecho que con el rito del bautismo y haciéndole su primer, entre comillas, exorcismo, ya es hijo de Dios, de entrada, su espíritu que está muerto es muy difícil que nazca de lo alto, porque ya se asume como un verdadero cristiano. ¿Y en qué nivel está actuando Babilonia? En el nivel del alma. Porque en el entendimiento de esos cristianos, lo que están haciendo es bueno y es para hacerlo hijo de Dios, pero en realidad lo están consagrando al maligno. Porque allí no está Dios, en un rito bautismal, en una liturgia, no está Dios. Las personas luego dicen, ay, ¿cómo puede una persona consagrada totalmente al servicio de Dios caer en pecado y ser tan mala? Y refiriéndose a los sacerdotes católicos, o a las monjas, o a las religiosas. Pero es que en su mente, aunque sean muy sinceros, no están sirviendo a Dios. Están sirviendo a la gran Babilonia, que es habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque la forma de entender el Evangelio y llevar su cristianismo está ligado no al Espíritu Santo, sino a una jerarquía eclesiástica, vertical. Está atada a prácticas religiosas, sacramentales o piadosas, que usando el Evangelio no les lleva a ningún lado. Por ejemplo, rezan los 5 misterios del rosario, es los católicos. Pero ¿qué hacen los cristianos? Se van de congreso en congreso, de congreso en congreso, de congreso en congreso, y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca alcanzan estar llenos del Espíritu Santo. Piensan que están llenos del Espíritu Santo, pero en realidad están emocionados, están motivados. Pero cuando vuelven a la vida ordinaria, a la escuela, al trabajo o al matrimonio, a los mismos problemas que tenían, se caen luego. Todo propósito que hicieron se cae. ¿Por qué? Porque su propósito está en el alma. Porque en ese es el nivel en que opera Satanás en el misterio de Babilonia. Y las denominaciones que están metidas en ese misterio operan así en el alma. No pueden operar en el espíritu. Porque no es el Señor de la iglesia, de esa iglesia. Es la jerarquía, es la tradición, es la teología, es la doctrina, no es el Espíritu de Dios. Cuando les digo que de las profundidades de Satanás, vean cuál es el disfraz más sutil que adopta el maligno para perder a los hijos de Dios. Se viste de la novia de Cristo. Se viste de congregación cristiana. Y no pueden esos cristianos salir jamás. No pueden jamás alcanzar su madurez en Cristo, porque el alimento espiritual que les dan siempre es lechita espiritual. Siempre será leche espiritual. Te dan un veneno mortal en dosis muy pequeñas.
año tras año, y así pueden pasar toda una vida siendo cristianos y honestamente ser cristianos según su entendimiento, pero nunca salieron del misterio de Babilonia. Jamás pudieron alcanzar esa libertad. Y nunca lo vieron. Y lo más triste, no hubo un cristiano que les abriera los ojos para que pudieran salir de allí. Y no lo estoy diciendo yo. Cuando yo me indigné por la predicación de esa mujer, yo no había entendido el pasaje que les he leído, porque nos lo dice con toda claridad. El misterio de Babilonia y sus hijas rameras se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y ahí es donde cabe toda forma de doctrina que no se conforma a la sana doctrina revelada en la Escritura. Toda forma de gobierno de la iglesia que no se conforma a la forma de gobierno como se reunían los primeros cristianos en Hechos 2 y perseveraban unánimes en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y en las oraciones. Y como dice en 2 Corintios, cuando se reunían cada uno tenía salmo, himno, cántico, lectura, doctrina, enseñanza, lenguas, interpretación, profecía. Y se reconocía a los pastores por el llamado de Dios sobre sus vidas y porque era evidente su testimonio a todos. Eran cartas vivas leídas por todos, no había que esconder. En cambio, en las denominaciones cristianas, a partir de las protestantes, pensaron que ya eran cristianos puros por haber salido de la iglesia idólatra, que es la primogénita, la iglesia católica, pero se llevaron toda la estructura de Babilonia con ellos y piensan que son cristianos. Y no es así. ¿Y dónde operan esas denominaciones? En el alma, porque no es el Espíritu Santo el que gobierna esas denominaciones. No lo es, hermanos. Sino porque entonces el Señor dice: salí de ella, pueblo mío. ¿Ven que no es cualquier cosa estar en una iglesia, hermanos? No es cualquier cosa. ¿Desde dónde juzgan las personas si eres un bueno o mal cristiano? Muchos juzgan desde lo más superficial, que es qué clase de templo tienes, y se fijan en el templo físico. Y como eso apantalla a todos, pues ves que en el estacionamiento hay carros de lujo, hay un auditorio bien excelente, y dices: wow, los pastores y los demás son gente bonita. Y dices: wow. ¿Y desde dónde están juzgando? ¿Desde el espíritu o desde el alma? Desde el alma. Desde la impresión a los sentidos, desde la fenomenología, es decir, aquello que es captado por los sentidos. Y como impresiona los sentidos, eso está en el alma, en el nivel del alma. Pero en el espíritu dice: se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y entonces no necesita Satanás perseguir a los cristianos. O bueno, no los persigue en el sentido que todo el mundo entiende, con armas para matarlos porque son cristianos. No, ¿cómo los persigue? Matándolos a través de operar en su alma, con doctrinas falsas o embarradas de Biblia, sí, pero al no ser una doctrina que el Espíritu Santo ilumina haciendo rema, tocando el espíritu de las personas, no hace falta perseguir a muerte a los cristianos. Los va matando lentamente, suavecito, suavecito y despacito. Y nunca van a experimentar qué es la vida nueva en Cristo Jesús. Nunca van a lograr encontrar. Se van a emocionar en el congreso, y como me decía un pastor, el cual me impresionó mucho cuando yo salí de un congreso, y me decía: sí, nada más que ya acabó. O sea, ya se acabó la unción del Espíritu Santo al acabar el congreso. Ya no hay nada. Pues sí, realmente sí, porque así opera Satanás.
Así opera, dándole, como quien le da un dulce a un niño. Así, te doy un dulcecito espiritual, pero jamás te voy a alimentar con algo que te nutra y que te haga desarrollar para que alcances la estatura de Cristo. Y te voy a dar un dulcecito de dones del Espíritu Santo. Fíjense, les voy a decir cómo actuar. Por ejemplo, en las iglesias neopentecostales, estás desalentado, estás triste, estás deprimido, ya tomaste todos los cursos, los retiros, fuiste de más, pero sientes que no puedes. Tenemos una solución para ti. Pásate al cuarto de activación. Fíjense el nombre, al cuarto de activación. ¿Activar qué? Para que se active el don del Espíritu Santo en ti y seas lleno del Espíritu Santo y se activen los dones del Espíritu Santo. O sea que tú eres como un coche, ¿no? Nada más hay que cambiarte ciertos sensores, ajustarte, cambiarte el aceite. Entras al cuarto espiritual y te activan para que el Espíritu Santo te transforme. Pero ¿qué espíritu está actuando ahí, hermanos? Miren, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La Escritura dice, porque si recibís otro espíritu, bien lo toleráis. Eso es lo que pasa en los cuartos de activación. Para que la persona no se vaya de la congregación y busque en oración profunda la dirección del Espíritu Santo, ¿qué hace Satanás? Llévenlo al cuarto de activación. ¿Y qué espíritu se mueve ahí? No el Espíritu Santo. Se mueve otro espíritu que les hace tener experiencias en el alma. Otra vez. En el alma, en las emociones, en las impresiones en la mente, y les hace tener visiones. Pero son visionudos, no son visiones de Dios, son visionudos. ¿Se dan cuenta que cómo mata a Satanás? Y no lo ven. La mayoría no lo ve, no lo entiende. Estamos hablando de las profundidades de Satanás. Así que todas las películas de Hollywood que muestran al demonio y las cosas tan horrorosas que van ahí son pura caricatura, hermanos. El verdadero rostro más horrible de Satanás son las iglesias denominacionales que tienen, si no en doctrina, sí estructuralmente, a Babilonia, guiando y conformando la forma de desarrollarse de la iglesia. Y pueden ser muy buenas, pero miren, yo les decía a uno de ustedes, para mí, que anhelaba con toda la fuerza de mis almas encontrar cuando era yo muy joven, 14 años, 15, porque la vida es dura, para todos es dura, y para algunos es muy dolorosa. Y cuando anhelas tener paz y libertad, y empieza Dios a operar de alguna manera para que le encuentres tú, y en este caso fue a través de un libro en la escuela, yo en el Cebetis, tomo ese libro de un compañero que estaba ahí, y un libro cristiano, un libro de evangelización, un libro que te hablaba de lo que Dios hace en la vida y cómo lo hace. Y no les miento, llegué casi a la mitad en un ratito, leyéndolo. Mi corazón latía fuertemente y estaba yo feliz. ¿Y saben qué pasó? Llegó el dueño del libro, que era un compañero mío, y les voy a decir cómo era ese compañero. Era la persona más correcta que te puedes imaginar. Siempre exteriormente impecable, los zapatos perfectamente boleados, el corte de cabello siempre perfecto, pulcramente vestido siempre. Nunca le escuchabas decir una mala palabra. Era muy respetuoso con todos. Era una persona con una habla modulada. Era una persona, dices, wow, qué muchacho, ¿no? Su mirada limpia. Pero cuando yo estaba tomando ese libro, ¿saben lo que hizo? Me lo arrebató literalmente de las manos.
me lo quitó hasta con enojo. Y lo que me dijo es esto: esto no es para ti. ¿Quién te lo dio? Un cristiano, puro, santo. Era la chusma. Y yo anhelaba con todo mi corazón y latía mi corazón al leer ese libro. Pero no, es desprecio. ¿Y saben dónde está él? En una de las hijas de la gran ramera. Porque en su iglesia les dan una sana doctrina, les enseñan a ser exteriormente perfectos en su comportamiento, en su vestimenta, pero ellos son santos y especiales entre ellos. Así actúan las profundidades de Satanás. No manifestándose con cuernos y color rojo y cola, el diablo ahí en una persona, sino vistiéndose de la persona cristiana más santa en apariencia exterior. Pero, ¿qué está haciendo esa iglesia? Matando la verdadera vida espiritual. Y no reflejando el amor, no siendo sal ni luz. No. Esas son las profundidades de Satanás. Te mata suavecito. Y si alguien está entrando, como dice, ustedes no entran ni dejan entrar, les dijo el Señor Jesús a los fariseos. Ustedes no entran y a los que quieren entrar se lo impiden. Eso es lo que están haciendo esos cristianos. Las profundidades de Satanás impide que los que verdaderamente anhelan la libertad en Cristo y conocer a Dios no puedan llegar, porque su doctrina se los enseña así, pero obedecen totalmente al pastor y van a todos los cursos bíblicos y van a los retiros y a los campamentos de jóvenes, pero desprecian cuando alguien quiere y anhela encontrar a Dios. Así que no es nada más una cuestión de doctrina, hermanos. ¿Qué espíritu opera en esas congregaciones? Demonios, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque no es el Espíritu Santo. No. Es una institución religiosa. ¿Sí me voy explicando? Vamos a ver, prácticamente ya les di toda la reflexión, pero les he dado pocas citas bíblicas para que veamos por qué llegué a este entendimiento, hermanos. Vayan rápidamente a 1 de Corintios. Capítulo 10. Versos del 20 al 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiere que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y bueno, esto lo digo porque cuando la iglesia dice que ha cristianizado las costumbres, más bien ha paganizado el cristianismo. Y al llenar las congregaciones con todo tipo de actividades religiosas o congresos nada más, piensan que están sacrificando a Dios. Pero ya leímos en Apocalipsis que ese misterio de Babilonia con sus hijas rameras es habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda
y aborrecible. Y el Señor nos dice claramente, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y si alguno pensara, ay, pero son cristianos, no, entonces no ha comprendido el misterio de Satanás, el misterio de Babilonia. Recuerden que el apóstol Juan cuando dijo, y cuando la miré, me asombré con grande asombro. Y el ángel dijo, ¿por qué te asombras? Cuando uno verdaderamente llega a entender esto, te asombras. Ahora yo entiendo a esa predicadora cuando decía, ese niño iba a ser consagrado a Satanás, porque no puedes participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Pero Satanás lo ha disfrazado de sacramento, sustituyendo el arrepentimiento y la conversión para ser sellado con el don del Espíritu Santo por un rito de entrada a la iglesia, pero a la iglesia de Satanás. Pero creen que están adorando a Cristo, ¿verdad? Vayan a 1 Timoteo. Capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hasta ahí. Bueno, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ya da una serie de cosas, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero ¿qué pasa en Cuaresma y qué dicen algunas religiones y hasta congregaciones? Solo pescado, ¿verdad? No se puede comer carne. ¿Qué dice esto? Y le llama hipocresía. Abstenerse de alimentos que Dios creó. Pero además dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso de algunos, usterios, usterón, denota porvenir, en lo venidero. Los tiempos postreros, ¿cuáles son, hermanos? Porque también eso quiero que ustedes hoy lo entiendan. ¿Cuáles son los tiempos postreros? Dicen los postreros tiempos. Cualquiera, o sea, cuando dice algunos apostatarán de la fe, entiéndase, es cualquiera, no que pocos apostatarán de la fe, no es eso, no es pocos, es cualquiera apostatará de la fe. Ahora, ¿cuáles son los tiempos postreros? ¿Qué es lo postrero, hermanos? Lo final. ¿Cuándo empezaron los tiempos postreros? Desde que llegó, les voy a decir rápido para anotar, porque todavía me falta mucho. Cuando llegó el Señor Jesús, allí comenzaron los tiempos postreros. Allí comenzaron los tiempos postreros. Dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, ¿sí? Para rescatar a los que vivían bajo la ley. Plenitud de los tiempos. Ahora vamos a ver varios ahorita, en lo que queda de la reflexión, que se confirma esto de los tiempos postreros. A ver, dice que en estos tiempos postreros cualquiera podrá escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya desde el momento en que se escribió el Nuevo Testamento, empezó a estar en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, Babilonia la grande, empezó. Así que la habitación de demonios, la guarida de espíritus inmundos y el albergue de toda ave inmunda y aborrecible comenzó desde el tiempo mismo en vida de los apóstoles, hermanos. Desde ese momento empezaron los tiempos postreros y también
los engañadores y las doctrinas de demonios. Muchos piensan, bueno, yo creo de esta manera en el Evangelio, tú crees de esta otra manera diferente. Pero la Biblia nos dice claramente, la doctrina es una sola y es sana y es santa y es revelación. Y cuando no es esta, ¿cuál es su fuente? Los demonios. No es que nada más tú tengas una interpretación diferente del Evangelio. Son doctrinas de demonios, hermanos. Y ustedes necesitan entenderlo. Si no es la sana doctrina que Dios ha revelado tal cual, sin añadirle, ni quitarle, ni desviarte, ¿de dónde viene su fuente? Lo dice la Escritura. Demonios. Y dice que es por hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿En qué nivel? El alma. ¿Se dan cuenta? En el alma. Allí opera el misterio de Babilonia. Ahora, vayan a Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué recomienda Dios a sus hijos? Salgan de ella, ¿verdad? Para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban de sus plagas. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Aquí hay muchísimo, hermanos, porque aquí abarca muchas cosas. Dice, el misterio de Babilonia que opera en el alma a través de un falso cristianismo, ¿a qué te lleva? A adorar a los demonios. Aquí lo dice. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, pensando que estaban adorando a Dios. El Señor Jesús dijo al final, muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. No, apártense de mí. Anomos, inicuos, hacedores de iniquidad. Anomos, sin ley. ¿Cuál ley? La de Dios, la que Dios reveló. Dice, no se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Algunos adoran hasta sus pastores. Hay un culto a la personalidad. Dice, ni a las imágenes de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Se decían cristianos, homicidios. ¿Quién es homicida además? No solo el que físicamente asesina, el que odia. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. El que aborrece a su hermano es un homicida, es un asesino. No se arrepintieron. Justificaron el odiar. No se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Aquí es la palabra farmakeia. De ahí viene la palabra farmacia. O sea que abarca no solamente lo que entendemos por hechicería, que es claramente lo oculto, sino también toda forma de droga. Eso es farmakeia. Y hay hechicería entre paréntesis cristiana, ¿no? Cuando se usa la palabra de Dios para obtener resultados. Decrétalo, visualízalo, decrétalo y recíbelo. Y visualizas una casa hermosa, decretas en el nombre de Jesús, esa casa es mía, ahora recíbelo por fe. Hechicería. Dios es como jabón de lavadores. Pase usted por este jabón que ya está ungido por la oración del pastor, para que cuando se bañe usted sea limpio de todas las influencias. Hechicerías.
ponga usted por la palma bendita detrás de la puerta de la casa para que cuando haya tormenta, pues usted la queme y no pase. Y hay de todo tipo de hechicería, entre paréntesis, cristiana. No se arrepintieron ni de su fornicación, y se entiende espiritualmente. ¿Por qué? En que aquí el entendimiento de la fornicación, hermanos, es porque nunca quisieron salir de Babilonia, del misterio religioso. ¿Y por qué están en fornicación? Porque siendo hijos de Dios, permanecieron donde no es el Espíritu Santo el Señor de la congregación. ¿Quién es el Señor de la congregación? El pastor. O la estructura, la alianza evangélica, o el concilio. Y fornicaron espiritualmente, no se arrepintieron, dice, ni de sus robos, porque la religión institucionalizada medra con los hijos de Dios. Sus robos, sus diezmos, ofrendas y primicias para la institución, pensando que están sirviendo a Dios. Pero aquí estos que dirigen a las hijas de Babilonia no se arrepintieron. ¿Ven? Apocalipsis 16, verso 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este misterio de Babilonia, con sus hijas rameras, que son toda forma de denominación cristiana apóstata, ¿qué hacen? Hacen señales. Aquí es la palabra semeion, hermanos. Semeion, entendámoslo, hacen milagros. Ven que no es extraordinario que, aunque se digan cristianas, haya milagros. La misma Biblia nos dice, hacen milagros, hacen señales. Estamos viendo las profundidades de Satanás, ¿eh? Hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Nuevamente, este misterio de Babilonia, la religión y la política, el gobierno, el poder, van juntos, están asociados. Ahora, vayan a Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, dice el verso anterior, habla de la bestia y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, nuevamente la palabra semeio, grandes milagros. Fíjense que no dice que no sean milagros, hace grandes milagros. Hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Muchas iglesias dicen manda el fuego, pero es un fuego extraño, no es el fuego del Espíritu Santo, es otro fuego, pero piensan que es el fuego del Espíritu Santo. Y claramente el Señor dice, hace grandes milagros, grandes señas. ¿Se dan cuenta? Estamos viendo las profundidades de Satanás. Y la forma más horrible en que engaña es disfrazándose del Evangelio de Cristo. Disfrazándose de una iglesia santa. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, esto fue por lo que dice Apocalipsis 18:2. Babilonia, que da tres características: habitación de demonios, ya vimos la primera. La segunda característica, guarida de todo espíritu inmundo. Vayan a Lucas 11:24.
Cuando el espíritu inmundo, esto es un demonio, aquí habla el Señor Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando una persona ha sido libertada por el Señor, que ha nacido de lo alto, y su espíritu ha sido vivificado, y el Señor le ha lavado, pero permanece dentro del misterio de Babilonia, ve lo que dice aquí. El espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Un cristiano que ha nacido de lo alto y permanece en ese misterio de Babilonia, su estado postrer es peor. ¿No es verdad que cuando te acercaste al Señor, y lo hemos visto y me lo han comentado a varios de ustedes, cuando llegaron a esta congregación, bueno, hasta accidentes de automóvil y de todo tipo de obstáculos para venir a la congregación les sucedían? Pero el Señor se dieron cuenta de que ya no eran presos del enemigo. Sin embargo, algunos otros, como dice la Escritura, volvieron a su vómito. Volvieron. Dice, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Y el estado postrero de esas personas ahora es peor que antes de que conocieran al Señor. Cuando no salen del misterio de Babilonia, esto es lo que sucede, hermanos. Ahora, ¿qué dicen los incrédulos? ¿Ya ven? No sirve para nada el cristianismo, ni el evangelio, ni la iglesia. Pero esos que no creen están juzgando desde el alma y desde un espíritu muerto, en el que no saben que lo que están juzgando es el misterio de la gran ramera de Babilonia, no de la verdadera iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué serio es esto? Entonces es guarida de espíritus inmundos. Y el tercer punto, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando dice aborrecible, se entiende como lo repugnante, como la abominación. Pero la característica de esta abominación es la rebelión, el odio. Ahora, en cuanto a lo que les dije sobre los tiempos posteriores, también para afirmar esta parte última, vayan a la primera carta de Pedro, para que entendamos por qué son los tiempos postreros. Primera carta de Pedro. Capítulo 1, verso 20. Aquí hablando de la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los tiempos postreros comenzaron con la llegada del Señor Jesucristo. Allí comenzaron los tiempos postreros. Ahora vayan a Hechos, capítulo 2, verso 17. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, ¿cuáles? En los postreros, ¿verdad?
postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. En los tiempos postreros es cuando ya derrama el Señor el Espíritu Santo, y esto vino a partir del Señor Jesús. Tiempos postreros, ¿sí? En los postreros días. Ahora vayan a la carta a los Hebreos. Capítulo 1, verso 2 dice. Fíjense, lo voy a leer desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Aquí dice por el Hijo. No. En el griego nos ha hablado en Hijo. Es como cuando ves la tele y ves en vivo o en diferido un programa. Cuando lo ves en diferido es que ya está grabado, ¿no? Bueno, más lo que está diciendo aquí es, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Yahvé en Hijo. En velo de carne, ¿sí? Pero el punto aquí es los postreros días. ¿Ven? Estoy afirmando bíblicamente lo que les decía. ¿Cuándo empezaron los tiempos postreros? Ahora, Santiago capítulo 5, verso 3. Después de la carta a los Hebreos es Santiago. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí se está dirigiendo a los cristianos de origen judío y está hablando claramente que han acumulado tesoros para los días postreros que comenzaron con la llegada del Señor Jesús, ¿verdad? El tiempo postrero, ¿sí? Ahora, ¿por qué he insistido tanto en esto de los tiempos postreros? Vayan a Timoteo 4:1, por esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros estamos en los tiempos postreros, pero sabemos nosotros que proféticamente estamos al extremo de los tiempos postreros, que iniciaron con la aparición del Señor Jesús. Estos tiempos postreros que iniciaron con su venida de Él, pues nosotros hemos llegado al extremo ya de esos tiempos, en que cualquiera apostatará de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El misterio de Babilonia está dirigido por espíritus engañadores, y estos espíritus se refiere a seres humanos. Por eso hace la distinción: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esos espíritus engañadores están inspirados por los demonios en sus doctrinas. ¿Ven? Esa es la delicadeza de decir que estás o eres parte de una congregación. No es cualquier cosa. O estás bajo el Espíritu Santo, o en el lugar que es habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Yo espero que el Espíritu Santo te esté iluminando, hermano, ¿sí? En esto que te digo. Estas son las profundidades de Satanás. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. También debes saber esto. Así que, hermano, estás escuchando, espero que no escuches pesadamente, porque aquí el Espíritu Santo, ¿qué te dice? Debes, es un deber.
debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, en los escatos emeras, vendrán kairos peligrosos, tiempos determinados. Ese es el kairo, ya lo saben. Y luego procede desde el verso 2 hasta el verso 5. Bueno, mejor lo voy a leer. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está describiendo a la gran ramera, a Babilonia, a las congregaciones que se dicen cristianas, pero producen este tipo de personas, hermanos: narcisistas y psicópatas. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y de eso están llenas las congregaciones, pero a reventar, hermanos. ¿Qué nos dice de esto? A esto se evita. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis? Salgan de ella, para que no reciban de sus plagas, ni sean partícipes de sus abominaciones y de sus pecados. Los últimos tiempos. Vamos a ver 3 textos más. Vayan a la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo empezaron los tiempos postreros, hermanos? El último tiempo. Desde hace 2000 años. ¿Y qué se manifestó ya desde hace 2000 años? El anticristo. Y han habido muchos tipos de anticristo. Es decir, muchas personas que tienen todas las características que acabamos de leer de Timoteo, a los que debes evitar. Y así que dice: oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Se dan cuenta? Cada vez la iglesia se fue pervirtiendo más. Vuelvo a su memoria. Se pervirtió cuando salió de las catacumbas a las basílicas con Constantino. Les di toda la estructura de lo que consiste el imperio romano constantiniano, que heredó la iglesia católica y que se transmitió después a todas las iglesias protestantes históricas y luego a las iglesias evangélicas. El espíritu del anticristo y los anticristos están operando en el misterio de Babilonia. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es algo que yo me estoy sacando de la manga. Estas son las profundidades de Satanás. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Ven? Ha habido muchos anticristos desde la vida misma de los apóstoles. Y hay en estos mismos momentos. Viviendo en nuestro tiempo, en el último tiempo. Ahora, Primera de Corintios, vayan ahí. Es el último texto. Capítulo 10, versos del 11 al 14. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. Desde hace 2000 años nos alcanzaron los fines de los siglos. Nosotros estamos al extremo del fin de los siglos, del fin de los tiempos. ¿Sí? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Dónde opera el misterio de Babilonia? Al nivel humano, al nivel del alma, no al nivel espiritual. La tentación es en ese nivel. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. No es que Dios dé la tentación, ¿verdad? No vayan a entenderlo así equivocadamente. No, la tentación viene de cada quien, de nuestra propia maldad, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Eso lo dice el apóstol Santiago. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y toda la reflexión que les he dado, hermanos, es para huir de la idolatría que da el misterio de Babilonia, la gran ramera y sus hijas. Huir de la idolatría, porque el misterio de Babilonia es, por definición, por antonomasia, es idolatría. Idolatría al pastor, idolatría a la doctrina, idolatría a la congregación, idolatría porque encuentran su identidad no en ser discípulos de Cristo, sino en decir: yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy del evangelio completo, yo del cuadrangular. Y hacen un ídolo de su denominación, de su doctrina, de su teología, de su pastor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Hay que juzgar, pero en el espíritu, no en el alma. ¿Sí? Huir de la idolatría. Finalmente, Babilonia es eso. Quiere sustituir la verdadera adoración a Dios por lo que no es Dios. Y si no se adora al verdadero Dios, dice, y no me van a adorar abiertamente a mí, pues los hago adorar a un falso evangelio, a un falso Cristo, a una falsa doctrina. Y ahí se apegan. Esas son las profundidades de Satanás, hermanos.